Primeramente, para lo que estamos bien pedidos, ¿verdad? Dice la hermana. Pides y no recibes. Pon atención. Pides y no recibes. ¿Será cierto eso que no recibimos? Ay, Dios mío, ahora está fuerte. Pero bueno, no quiero usar esa palabra. Pides y pedimos mal. Y no recibimos porque lo pedimos hipócritamente. Porque no sabemos cómo pedirle al Señor. El Señor nos pide que primeramente, antes de que le pidamos, mira, número uno, nos limpiemos. Primeramente, para que sepas, tienes que limpiarte, tienes que purificarte para llegar a la presencia de Dios. Porque si no, ¿cómo podemos llegar delante de la presencia de Dios? Yo decía algo el día de ayer, estuvimos todavía dentro de lo que es el retiro de matrimonios que tuvimos, parejas y matrimonios. Y yo les decía a las personas que hubo un momento que cuando nosotros estamos todos llenos de pecado, no me malinterpretes porque todos pecamos todos los días, incluyendo al pastor y las ovejas también. Amén. Entonces nosotros pecamos todos los días, pero por eso hay un arrepentimiento. Por eso te estoy dando este trasfondo, porque vamos a hablar hoy de lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros venimos, hermano, hay una diferencia bien grande entre ser cristiano y ser un hijo de Dios. El cristiano está dispuesto a arrepentirse de los labios para afuera. ¿Te recuerdas en el Antiguo Testamento, los viejos tiempos, cómo estaban los fariseos? Esos conocían la palabra de Dios y la aplicaban, decían, y es la ley, y es la ley, y es la ley. Pero vino el Señor y le dijo, hipócritas. Dice, hipócritas, porque con todas tus oraciones y todo lo que haces delante de Dios, estás descalificado de la presencia de Dios. Y dice, oh, pero ¿cómo que están descalificados? Sí, porque antes de llegar a la presencia de Dios necesitamos un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname. Porque ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario es lo que realmente le da el permiso a mí. Eso es lo que significa la salvación. Para los que no saben lo que es ser salvo, significa solamente el permiso para acercarnos a la presencia de Dios. A la presencia de Dios. Ahora, ¿dónde está la presencia de Dios? Allá, en el trono, en el tercer cielo. No, la presencia dice que la presencia de Jehová está en toda la tierra, en las atmósferas, en todo lugar está la presencia de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora, nosotros somos responsables de podernos acercar. ¿Te recuerdas cuando en el tabernáculo estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, los querubines, los serafines, y que descendía la presencia de Dios solamente en ese lugar? Y que solamente el sumo sacerdote una vez al año podía acercarse para traer una ofrenda de sacrificio delante de Dios, a ver si acaso Dios aceptaba la ofrenda. Y al sacerdote lo tenían que meter con una cuerda y entraba el sacerdote. Yo imagino que todo lleno de miedo, porque dice que le colgaban campanillas y granadas, no de las que explotan, ¿okay? Esas granadas de las que se comen, pomegranates, y se las colgaban y entraba el sacerdote y a ofrecer el sacrificio. Y dice que a veces, pues imagínate, para que le pusieran una cuerda, ¿sabes por qué? Porque cuando ya no oían las campanitas, ya se lo petateaban, sáquenlo, y lo sacaban muerto. Entonces, ese era el temor de acercarse a la presencia de Dios. Por eso los antiguos tenían miedo. Los judíos, inclusive hasta hoy día, no pronuncian la palabra de Dios. O sea, no la palabra, el nombre de Dios. Por eso ellos tienen muchos nombres con los cuales se identifican con Dios. Jehová Jireh, ¿qué quiere decir? Jehová proveedor. Jehová Nisi, ¿qué quiere decir? Mi estandarte. Jehová Leyón, Jehová esto, Jehová lo otro, Jehová, no sé, tantos nombres que tiene. Aproximadamente 28 encontramos registrados, pero hay más de los cuales se tienen. Jehová Yahvé, Jehová Betel, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Pero ellos nunca se referían a Dios como Jehová, porque era algo tan sagrado para ellos que tan solo en mencionarlo, dice, podemos caer muertos. Cuando estaba la presencia de Dios en el monte Sinaí, ellos venían y decían, no, Moisés, habla tú con él, porque si hablamos nosotros, si nos hablan, nos moremos. Dice que cuando descendió la presencia de Jehová en el monte Sinaí, dice que humeaba y la tierra temblaba y todo era un caos con la presencia de Dios. Y nosotros somos tan malagradecidos con Dios que nosotros inclusive blasfemamos el nombre de Dios. Nos arrepentimos y volvemos a pecar delante de la presencia de Dios. Bueno, fuera que pecáramos diferente, pero volvemos a pecar igual. Te voy a decir el secreto hoy. Te
voy a decir el secreto, empiézate a alegrar, porque te voy a decir el secreto, el por qué. El por qué. Volvemos a caer y volvemos a caer en lo mismo. Como dice por ahí una canción, ¿no? Trompecé de nuevo y con la misma piedra. Y es lo que nos pasa a nosotros, trompezamos de nuevo con la misma piedra. Y luego decimos, muchas veces qué bueno que fuéramos nosotros, no, pero muchas veces son cosas indirectas que nos pasan a nosotros porque volvemos a coger el mismo camino, no entendemos. Amén. La hermana Micaela un día dio una clase de oración y dice, mira, dicen que los animales son más inteligentes que nosotros. Ah, caray, dije yo, ¿cómo está, hermana? Y dice, ¿por qué un animal cuando pasa por un lado y le pasa algo, dice, jamás vuelve a pasar por ahí? Se acuerda. Y nosotros nos pasa una y ¡pam! Otra vez. Y otra vez y ¡pam! Otra vez. Y no entendemos. Pero ¿saben por qué nosotros no entendemos? No es porque tú no entiendas. Yo traje un día la prédica que se llamaba el manto de la codicia. ¿Cómo es que nosotros cuando nos metemos debajo de ese manto nos vela, nos ciega? Satanás es expertísimo en taparte los oídos, en cerrarte los ojos y en cubrir tu boca. Sería al revés, ¿verdad? No, así es. No cubre tus ojos, cubre tu boca. Te tapa los ojos, no los oídos. Porque el diablo lo que está interesado es en que tú no escuches. Por eso dice la palabra, para que oyendo no entiendan y viendo no vean. El problema más grande que hay ahorita es que las personas están metidas en lugares, en iglesias, que está todo mal, todo pervertido, y ahí siguen. Y dice uno, esto es increíble, ¿cómo es posible? Y le preguntas, ¿por qué estás ahí, hermano? Es que no sé, me acostumbré a los hermanos, y cuando la hermana me chismea, sabe rico el chisme. Y cuando la hermana me invita al cine y no vamos, y allá me está contando lo que hace el pastor, y no, ese pastor tiene papelón, y así empieza, y están conformes. Y le digo, pero hermano, ¿por qué estás ahí? No inventes. Chale, carnal, dicen por ahí. Y dice, no, es que me siento a gusto ahí en la iglesia, es mi iglesia. Ok, sigue en tu iglesia, porque ahí se cumple la palabra de Dios donde dice, viendo no ves y oyendo no entiendes. ¿Cómo es que nosotros llegamos hasta ahí? ¿Cómo es que un cristiano, un hijo de Dios puede llegar a caer en eso? Te lo voy a descubrir hoy a través de la palabra de Dios que tiene para ti. Termino con lo que había empezado. En el encuentro matrimonial del cual acabamos de salir, le digo ya a la gente, es que cuando nosotros estamos llenos de pecado, no nos podemos acercar a la presencia de Dios. Dios no te puede escuchar. Dios inclusive se voltea, te da la espalda, y si lees la Biblia vas a encontrar donde dice, voy a cerrar los cielos para ti. O sea que tus oraciones van a topar, dice, los cielos se van a volver de cobre para ti. O sea, no van a producir nada. Dice, la tierra se secará para ti. Y se asusta uno. Pero con toda la reforma que ha habido, no te voy a dar teología, porque si no traigamos a la reforma que ha habido, desde cuándo empezaron a hacer esto, desde cuándo empezaron a hacer lo otro. Para empezar, nosotros vivimos en un año diferente a lo que realmente es el calendario judío. Nos lo cambiaron en el 1580 con la reforma de Martín Lutero y todo eso. Volvieron a meter y estamos todos descuatrafiados. Si tú vas a China, ya están celebrando el año, quién sabe qué tantos. Los judíos otro año, nosotros el año 2014, y en fin. Lo único que te digo, nosotros estamos marcados por el tiempo Cronos, pero en esta tarde va a haber un tiempo Kairos. El tiempo Kairos es donde Dios específicamente abre tiempo para hacer milagros y maravillas, y su mano se desciende para actuar en el tiempo Cronos, que es nuestro tiempo. Y esta tarde Dios está hablándonos de un tiempo Cronos, pero en el tiempo Cronos Dios va a meter el tiempo Kairos. Cosas grandes de Dios van a pasar en este día para tu vida. ¿Por qué? Porque para que algo pase en nuestras vidas de parte de Dios, tenemos que entender y actuar. No solamente entender, sino actuar sobre lo que entendemos. Les decía, nadie estamos libres de pecados, pero Dios no puede estar donde está el pecado. Entonces, ¿cómo le hacemos si todos tenemos pecados? Dice, para que te quede bien marcado y te alejes un poquito del pecado. Dice que cuando el Señor Jesucristo vino y lo subieron a la cruz del Calvario, hubo un momento en que el Señor Jesucristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani.
¿Qué quiere decir eso? Decía, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? ¿por qué lo abandonó? Lleno de nuestros pecados. ¿El Señor pecó? No, ¿Jesucristo pecó? ¿Por qué estaba lleno de pecado? Porque contribuyó Él, permitió que todos los pecados cayeran sobre Él. Pon atención, esto es bien serio para tu vida. El Señor Jesucristo permitió que todos los pecados llegaran sobre de Él. Cuando tú estás entre medio de gente chismosa, es por lo bajito cuando menos, entre medio de gente chismosa, estás permitiendo que el chisme se acerque a ti. Y la presencia de Dios se aparta, porque Dios no está donde está el pecado. Cuando tú te arrimas a la suegra, Dios te bendice por valiente, aleluya. No, pero quiero llegar a este punto, ¿ok? Quiero llegar a este punto. Dices, pastor, pero entonces ¿cómo lo voy a hacer? Dios no está conmigo, entonces no. Hay algo, hermano, que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que por eso estamos todavía con vida, que por eso podemos venir delante de Dios, alabarle y podernos gozar cuando nosotros hacemos las cosas con nuestro corazón para Dios. Por eso Él dijo, Padre, no los mires a ellos, no mires a sus pecados, han caído sobre de mí, y con mi sangre, Señor, hasta la última gota los estoy lavando y los estoy limpiando. Por eso la palabra de Dios dice, vosotros no necesitáis estar limpios, porque mi sangre ya os ha limpiado. Mi palabra, dice la Biblia, mi palabra os ha limpiado. Esta tarde vamos a descubrir cómo podemos volver a acercarnos a Dios, pero esta vez para conseguir las bendiciones de parte de Dios. ¿Amén? Bien. Bueno, primeramente quiero darle la bienvenida a las personas que nos visitan. María Robinson, Dios le bendiga, y todos le decimos bienvenida. Esta es su casa, Dios le bendiga. Y María Castro, me imagino que es la señorita que está ahí. Dios le bendiga, bienvenida, esta es su casa. ¿Es la primera vez que visitan una iglesia cristiana? ¿No? ¿Son cristianas? ¿Sí? Pues no sé, pero yo creo en Cristo. Aleluya. Bueno, si no es la primera vez que visitan una iglesia cristiana, pues ya se darán cuenta que hacemos esto con todos los que nos visitan por primera vez. Les damos la bienvenida. Y les damos la bienvenida, y a veces yo le voy a decir la verdad. Cuando yo no era cristiano, a mí me daba vergüenza ir a las iglesias cristianas. Yo decía, yo no quiero que me digan que me pare, y que salude. Yo era bien indio, ¿no? Y decía, no, yo no quiero que me da vergüenza que me salude. Yo me sentaba hasta mero atrás, porque lo que les da vergüenza siempre se sientan hasta mero atrás. Pero después, cuando ya reconocí lo que era estar en las cosas de Dios, yo me sentaba siempre hasta la banca de mero adelante, porque la Biblia nos dice, cuando llegas a la casa de Jehová, siéntate hasta adelante. Dice, acércate, ¿para qué? Oigas lo que Dios tiene para ti. Amén. Amén. Sean bienvenidas nuevamente. A ver, voltean a ver todos, díganle, bienvenida. Solamente para que se sientan en confianza y sepan que esta es su casa. Amén. Que el día que quieran visitarnos, aquí son bienvenidos. Amén. Amén. Bien. Decimos que vamos a descubrir cómo acercarnos a la presencia de Dios para poder ser bendecidos. Amén. Amén. Bien, te pido que me acompañes con tu Biblia al libro de Mateo. Es el primer libro del Nuevo Testamento. O sea, casi en la mitad de la Biblia. Amén. ¿Ya tienes tu Biblia? Amén. Si ves a algún cristiano que no trae Biblia, ten cuidado de lo que esconde la cartera, no es enchilada. Ya están restaurados. ¡Aleluya! Oye, este peruano, ya estamos restaurados, amén. Amén. Nosotros no somos chilangos, peruanos, guatemaltecos, salvadoreños, no, nadie vuela más barato. Nosotros somos hijos de Dios, aleluya. Nosotros no tenemos soberanía
porque somos hijos del Salvador. ¡Aleluya! Amén. Ya estamos en el libro de Mateo. Amén. Bien, acompáñame entonces ahora a leer el capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 4. Ahí vamos a empezar. Dice la palabra del Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. O sea, estos casi por ahí le andan. Este trajecito es como de lama, algo así. Dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando que... Espérame, aquí hay algo interesante. Mira, la gente salía ahí, confesaba que... Muchas de las tradiciones que tú ves en la iglesia católica son verdad, porque ellos quedaron estancados, igual que los fariseos en el Antiguo Testamento. Ahora, no creas que soy nuevo testamentario, de ninguna manera. No soy nuevo testamentario, pero sí sé que la Biblia nos dice que ahora nosotros, cualquiera de nosotros, tenemos lo que Cristo Jesús nos dejó que tuviéramos. Dice que la palabra, el verbo se hizo carne. ¿Y qué es el verbo? Cristo se hizo carne. ¿Y qué es esto? La palabra de Dios. Cada vez que tú tomas una Biblia entre tus manos, estás comiendo y alimentándote del mismo Cristo Jesús. Amén. Cada vez que tú abres tu Biblia, tú abres el alma del Señor Jesucristo. Y es como si Cristo se sentara delante de ti y estuvieras platicando con Él, y como si Cristo mismo te estuviera contando la historia de cómo fueron las cosas. Amén. Te cuento cómo sabemos todo lo que pasó en el principio. Cómo sabemos lo que pasó en el Génesis 1:1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Quién lo miró? Si Moisés no escribió en el Génesis hasta... ¿Quién lo miró? Pero dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Ahora, en sentido figurado, porque Dios no tiene rostro, Dios es espíritu, ¿cierto? Pero dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Hablábamos de la presencia de Jehová, que simplemente con la presencia de Jehová los montes ardían, la tierra temblaba. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, nuestros cuerpos empiezan a temblar, y ves que unos caen y otros vomitan, unos son liberados y otros son llenos del Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esta es nuestra tierra. ¿De qué formó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Y donde Dios se postra en la tierra, no hay poder que lo pueda sostener. Para nosotros sostener la gloria de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice, y el Señor Jesucristo sopló el Espíritu de Dios. Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Dice que en el principio la presencia de Dios se llevaba en el arca, y ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta qué maravillas tiene Dios para ti y para mí? Pero aquí dice la palabra de Dios que todos salían y confesaban sus pecados para ser bautizados. ¿Cuántos de aquí ya fueron bautizados con el Espíritu Santo? Si no sabes qué es ser bautizado con el Espíritu Santo, es cuando la presencia de Dios te invade, que pierdes conciencia de ti mismo, porque muchos piensan que hay unos que se ahorran y dicen, está siendo libertado, que está saliendo de los demonios. Sí, se les dan los demonios, pero entra el Espíritu Santo de Dios en ellos. Amén. Y hablan en nuevas lenguas. Y muchos dicen, tienes que hablar en lenguas para ser bautizado. No, ¿quién te dijo eso? El ser bautizado de Dios es alejarte del pecado. Entonces, hay unos que hablan en lenguas y son más demonios que tú y que yo juntos. Y hablan en lenguas los desgraciados. Imagínate. Entonces, dice, salían y confesaban sus pecados. Vuelvo al principio. Dice que le decía que los sacerdotes se quedaron en el Antiguo Testamento, pero esas vestimentas sacerdotales que ellos se ponen son las que ordenó Dios. Ahora todo el diablo lo transgiversa, ¿cierto? Ahora tú lo ves hasta el Papa cuando se pone esa cosa para arriba y todo. Eso no dice la Biblia.
Porque eso que se ponen es el símbolo de un pez que está abierto así, y aunque el pez es el símbolo de los cristianos, está representando un demonio. Y si tú le ves todas las insignias que traen ahora, que Dios no las ordenó, que se las ponen entre las vestiduras sacerdotales, son figuras diabólicas. Y son el luminaris y Mafoset y tantas cosas que se ponen ahora que ellos le han puesto. Porque toman lo bueno y lo mezclan con lo malo. Por eso dice la palabra, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Porque tenemos que darnos cuenta. Por eso te digo, cuando busques a Dios, búscalo de todo tu corazón. Solamente así lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar donde tú estás cómodo. Si la palabra, yo siempre le digo a las personas, una palabra que no te redarguye es una palabra que no te instruye. Porque una palabra, aun cuando es una palabra de amor, te dice, gracias Señor, estoy fallando en dar ese amor que tú me estás dando a mí. Aunque la palabra sea de consolación, tú dices, gracias Señor por consolarme, ahora sé que tengo que consolar a alguien más. Porque es edificación, para eso es la palabra de Dios, para edificar a los santos, al pueblo de Dios, amén. Amén. Bien, cerramos ese capítulo de los sacerdotes. Como ya te dije, lo han corrompido todo. Por eso es que ahora ya no usamos esas vestiduras sacerdotales de lino fino, la placa de oro. Bueno, fuera verdad, si no, para que pusieran una placa de oro. Pero qué bueno que ya no usamos todo eso. Ahora usamos ropas. Pero tus ropas, cuando están representando a Dios, tienen que ser de lo mejor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo hemos visto que siempre Él andaba vestido de lo mejor. Porque dicen, pues traía una tuniquita ahí. No, esa tuniquita era de lino fino y de una sola pieza. Le digo yo, haciendo la comparación a hoy, en nuestros días era un Giorgio Armani, $15,000, $16,000, un Giorgio Armani. Así nada más por lo bajito. Un Prada, no sé, no, ya los saldos son muy bajitos, ya esos. Ya eran los que traían los apóstoles. Sí, porque mira, dice que Juan traía un vestido de pelo de camello. ¿Cuánto costaba un trajecito de esos? Y aquí lo vemos, ay, pobrecito. Ya te quisiera haber desprendido con unos calcetines de piel de camello. A ver cuánto cuestan. En fin, dice, y salían y eran bautizados después de ¿qué? Confesaban sus pecados. Mira, y al ver que muchos de los fariseos, ¿muchos qué? ¿Muchos de los qué? Fariseos. Hay muchas personas que dicen, no, yo no necesito que me hables de la palabra de Dios. A mí tu Dios, no, pues ¿de qué Dios piensas que te voy a hablar tú? Pues ¿de qué Dios piensas que yo te quiero hablar del único Dios que hay? Jehová de los ejércitos. ¿A cuál Dios adoras tú? Ahí sí tendrás que tener cuidado, ¿no? Porque la persona que rechaza la palabra de Dios, pues yo no sé a qué Dios adore. Aquí la misma Biblia nos menciona que hay un montón de dioses. ¿Cuál es tu Dios? El mío se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Ese es su nombre. ¿Lo quieres encontrar ahí? Éxodos 15:3 te dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén. Amén. Bien, dice, salieron los fariseos. Los fariseos eran aquellos que sabían la ley y aplicaban la ley, pero dice, ustedes no mueven un dedo para cumplir esa ley. Por eso entonces en la calle hay muchas personas que dicen que conocen a Dios. Yo no sé de dónde lo conocen, porque han escuchado de Dios. Porque el momento que tú rechazas la palabra de Dios, tú no conoces quién es Dios. Los mismos apóstoles le decían al Señor, Señor, ¿quieres que hagamos que llueva fuego del cielo y lo destruya? Y le dice el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces la palabra cuando es rechazada, no te están rechazando a ti, están rechazando al Espíritu de Dios, al Verbo que se hizo carne, al Hijo del Dios viviente. Amén. Solo te aflijas cuando te salen los fariseos y, no, a mí no me hables de tu Dios. Bueno, entonces, ¿cuál es tu Dios? Pregúntales, amén. Y por si les quieres caer bien, diles, ok, te voy a hablar de ese Dios que tú dices que conoces, que lo tienes ahí como los atenienses. Tenían un montón de dioses y había un letrero que inclusive decía, al Dios no conocido. Tengo una prédica que hasta hoy día no la he dado, la sacamos para el día que tuvimos la campaña, y como estuvo tan hermoso ni predicamos. Y ahí se quedó esa prédica, se llama El Dios no conocido. Un día te lo voy a traer a ti para que lo conozcas. Bien, dice que muchos de los fariseos llegaron y de los saduceos y venían a su bautismo. ¿A cuál bautismo? El bautismo de Juan. Y les decía, generación
Un día dice una hermana, pastor, yo no sé, pero como que cuando habló la culebra estaba representando la cebra de Adán. En el jardín del Edén. Dice, yo no sé, ¿okay? Así me dijo una hermana. Estaba representando la cebra de Adán, ¿verdad? Y pues a lo mejor sí, hermana. Dice, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues, esta es la palabra que yo tengo para ti en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice la palabra, hagan pues, Mateo 3:8, hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pienses decir dentro de ti mismo, Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios levantaría hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo es cuando hacemos frutos dignos de arrepentimiento? Cuando necesitas perdón. Entonces estás arrepentido. ¿Cuántos necesitan perdón en esta tarde? Amén. ¿Cuántos necesitan perdón en esta tarde? Amén. Gloria sea al Señor. Entonces haz frutos dignos de arrepentimiento. Te voy a quitar una máscara o un tela o una vela un velo que el diablo te ha puesto en tu mente, en tus ojos y en tu corazón. Vamos a ver primeramente lo siguiente. Dice, el verdadero arrepentimiento produce confesión de pecados y la demanda de frutos. El verdadero arrepentimiento produce confesión de pecados y la demanda de frutos. Muchas veces yo le digo, especialmente a los que dirigen la oración, mire, cuando llega una persona y le diga, tengo una petición de oración, oren por mí, oren porque tengo una necesidad, pero no se las puedo decir, ya Dios la conoce. Yo le digo, no recibe esa oración, no ore por esa oración. Acérquesele primero y dígale, mire, si le da pena decirla delante de todos, dígamela cuando menos a mí, porque la palabra de Dios dice que donde dos se ponen de acuerdo. Es que somos yo y el Espíritu Santo y Dios somos tres. No, y Jesucristo somos cuatro, no soy solamente yo. Pues si estás pecando y ni siquiera a Dios le puedes pedir, entonces alguien aquí en la tierra, escúchame bien, se tiene que poner de acuerdo contigo para una oración. Amén. Olvídate de andar pidiendo solo. Pero pastor, dice usted que podemos llegar delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra, será hecho allá en los cielos? Amén. Es que yo soy el arca de Dios, el Espíritu Santo está en mí. Es espíritu. ¿Eres espiritual? Sí, yo soy bien holy. Entonces, ¿por qué necesitas perdón si eres bien holy? Si eres bien espiritual, ¿por qué necesitas perdón? No, somos cuerpo, alma y espíritu. Y todo lo que se filtra al espíritu es a través del alma. Y todo lo que se filtra al alma es a través de nuestro cuerpo. Santo. Por eso necesitamos una limpieza, no de huevos. Que no hagas que te pasen el huevo o la hierbita y caca de la cachucha, no. Necesitas una limpieza espiritual. Necesitas que la palabra de Dios te entre, te culmine, te quite la vela. Dice la palabra de Dios, aún cuando leen a Moisés, o sea, aún cuando leen en el Antiguo Testamento, dice, aún tienen el velo puesto. Vamos a tumbar ese velo de nuestros ojos, de nuestra mente y de nuestro corazón, para poder tener un verdadero arrepentimiento. Empezamos a decimos que el verdadero arrepentimiento produce frutos de arrepentimiento. Produce confesión de pecados y frutos de arrepentimiento. Pon atención, si tú necesitas perdón de parte de Dios, yo no te doy perdón, el perdón lo da Dios, amén. Yo no te puedo confesar, tú confiesas tus pecados. Yo tengo un estudio y una palabra de Dios que se llama poder transferido, lo que Dios nos ha dado. Y habla del versículo de Juan 4:21 donde dice, y las cosas que yo hago también vosotros las haréis. ¿Qué hacía? ¿Qué era lo primerito que hacía el Señor Jesucristo? Perdona los pecados. Perdonaba los pecados.
Por eso dicen, ay, no, es que ya no tenemos que venir con el sacerdote y allí no, ya no tienes que hacer eso. Ya no. Ahora es tu confianza. Es cierto que cuando tienes algo dentro de ti, necesitas perdón, vienes y dices a un siervo, no una sierva, ¿sabe qué, hermana? Es la líder, es una anciana de la iglesia, y vienes y le dices, ¿sabe qué? Tengo un problema, mire, forniqué, me emborraché, me las troné y me siento mal con Dios. ¿Cierto o no? Porque cuando te quedas con eso dentro de ti, te estás quemando. Siente que me siento tan mal con Dios. Eso sí, si eres, imagínate, dices que eres espiritual. Y si eso no te hace, si el pecado no te hace sentir mal, ¿qué espiritual vas a hacer? Llegas a la iglesia y en vez de decir, hermano, Dios nos bendiga, dices, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo le ha ido? Porque andas en la pura carne, andas bien carnal. ¿Cierto? No andas espiritual. Ahora, ser espiritual tampoco es holy, 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 holy. No me toque, hermano. Se quema. Santo. ¿Qué le pasó? Ando cansado, yo creo, no sé, hermanos. Acabo de salir de un encuentro donde los hermanos venían bien contentos. No me pasa todo el tiempo, visita, no se asuste. No soy así todo el tiempo. No soy, ¿verdad que no, hijo? Este es el más serio que tengo. De todos mis hijos, este es el más serio. Pregúntale, ¿soy así todo el tiempo, mi hijo? Gloria a Dios. Pero vamos a ver si podemos empezar. ¿No saben por qué? Tengo gozo, hermano. Porque yo sé que al final del día el Señor te va a bendecir. Porque entre risa y risa vamos a sacar lo malo, vamos a sacar esa vela que el diablo te ha puesto y vamos a meter la palabra de Dios en tu vida y Dios te va a bendecir. Porque al final del día, ese es mi trabajo, que Dios te bendiga. Yo no te puedo bendecir, yo soy tan pecador como tú. Claro, me aparto. Si vas como rayo para el pecado, ole. Pero el que peca eres tú. Yo cumplo con mi trabajo y mi trabajo es decirte lo que el diablo quiere para tu vida y lo que Dios tiene para bendecirte. Dios tiene bendiciones para tu vida, pero el diablo las ha quitado de tu vida. ¿Sabes que cuántos cielos hay? 1, 2 y 3. El cielo atmosférico, donde tú ves las nubes, ves las estrellitas y todo eso. El cielo cósmico, el cielo astral. Después está el cielo, el segundo cielo, que es la base de los demonios, donde dice la palabra de Dios que cuando Daniel empezó a orar, dice que Dios mandó un ángel, un arcángel inclusive, pero primero mandó un ángel a traerle la contestación, porque Daniel estaba, Señor, dime qué puedo hacer, Señor, dime qué hago. Entonces Dios dice, ve y llévale la contestación. Cuando el ángel venía, dice que el cielo está así, hermano, está así, están los demonios así tomados, no sé, las alas, las manos, las garras de los demonios están entrelazadas. Dice que el ángel no podía pasar. Y dice, cuando por fin llegó, le dice, Daniel, llega el ángel todo aporreado, imagínate, dice que duró 21 días luchando con los demonios en el segundo cielo. Y dice, Daniel, manito, tengo que regresar, pero esta es la palabra que Dios te manda. Dice, porque duré 21 días peleando. Dice, llegó el príncipe de Persia, o sea, representando un demonio. Dice, llegó el príncipe de Persia y estuve peleando por 21 días hasta que llegó el arcángel Miguel. Decía, abrió como un rayo y entonces pude pasar. Amén. Imagínate, para que tus oraciones pasen, si no estás holy, ese chale, carnal, menos va a pasar. Menos va a pasar. Menos. Entonces, cuando menos llega y dice, hey, hermano, ¿cómo está? Excelente. Aleluya. Amén. Eso es bueno. Dice la palabra de Dios. Cuando se reúnan, cuando veas a un hermano, canta alabanzas, himnos, cánticos de alegría, de gozo, de júbilo. Estamos aquí y alabaré y tú ahí, ay, y dices que andas holy. Hombre, ¿cuál holy? En fin, pero dice la palabra de Dios lo siguiente. Ellos salían a confesar sus pecados para arrepentirse, pero dice la palabra que el verdadero arrepentimiento, escúchame bien esto, el verdadero arrepentimiento, aquí empezamos ahora en serio, el verdadero arrepentimiento produce confesión de pecados y frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son los frutos? Pues no sé, lo que trajo el muchachito ahí, las uvitas, los manzanas, los bananitas, no.
Los frutos son las obras que tú haces. Un momento, pastor. Dice la palabra de Dios que no somos salvos por obras, para que nadie se vanagloríe. No, dice que la obra más grande que tú puedes hacer es como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Sabes lo que es un trapo de inmundicia, verdad? ¿Sabes lo que representa? Un trapo de inmundicia en aquellos tiempos era como hoy en día una toalla femenina. Eso es lo que representa tu mejor obra delante de Dios. Eso es a lo que la palabra se refiere cuando dice un trapo de inmundicia. A eso se refiere. O sea, no hay obra que hagas tú más grande que pueda valer algo digno delante de Dios. Todo lo que tú haces para Dios vale porque Dios lo ha tomado de parte de Jesucristo, no de parte tuya. Amén. Porque nosotros solos no tenemos el valor suficiente para llegar a la presencia de Dios. Nosotros necesitamos estar sumergidos en la presencia de Jesucristo para que el Señor pose en nosotros. Nosotros no valemos nada, pero con Jesucristo en nosotros valemos más que cualquier nación entera. Dice el Señor, cuando nos voltea a ver a nosotros, no te está viendo a ti, está viendo la sangre de Jesucristo que te ha rociado, que te ha limpiado, que te ha lavado, que te ha purificado. Y Él te mira con los ojos de Dios que están mirando. Entonces Dios dice, tú ya no eres más tú eres la niña de mis ojos. Porque no está mirando este cuerpo decayente. El Señor está mirando la sangre del Señor Jesucristo sobre nosotros. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio te baña y te llega a ti y te purifica. Y eso es lo que te hace digno delante de la presencia de Dios. Ese sacrificio nos hace dignos delante de la presencia de Dios. Dijimos que no es por obras, pero nosotros encontramos algo en la Biblia. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 12 dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los que... A ver, tú que dijiste amén, que sí que ya lo tenías. 12. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los fueron abiertos. Y otro libro, mira, dice, y los libros fueron abiertos. Y otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. ¿Qué obras? Las que estaban escritas ¿dónde? En los libros. Dice, y otro libro. Cuando dice, y otro libro, se refiere al libro de la vida. La primera vez que lo puse, dice, y los libros fueron abiertos. Dice uno por ahí, pastor, ¿es que tanto en el mundo que Dios tuvo que usar otros libros para escribir el libro de la vida? No. Dice ahí, las obras que estaban escritas en los libros. Esas son los libros de las obras. Toda obra que tú haces aquí en la tierra queda marcada allá en los cielos. Amén. Buena y mala queda marcada allá en los cielos. Toda obra que tú haces queda marcada en los cielos. Amén. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 en adelante. Amén. Entonces tienes que entender algo. Tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento. Esos son los frutos, las obras dignas de arrepentimiento. Yo necesito perdón de parte de Dios. Pero no voy a venir simplemente a decirle, Dios, perdóname. Ok, Dios dice, te perdono, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Obras dignas de arrepentimiento. Porque dice que no somos salvos por obras, sino que somos salvos para hacer buenas obras. Obras dignas de arrepentimiento. Dice, el que era borracho no tome más. El que era ratero no robe más. El que tenía suegra, pues bendígala. Bendígala. Aleluya. El arrepentimiento produce confesión de pecados y la demanda de frutos para comprobar en forma visible lo genuino de su arrepentimiento. Santiago 5:16 dice lo siguiente: confiésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Ay, 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 para que sean sanados. Mira, ¿por qué estás todo enfermo ahí? Tienes esto y tienes lo otro.
Escucha la palabra de Dios y Dios ya empezó a hablar. Ya la presencia de Dios está escudriñando corazones. Urracata lama sayabanda. Santo. Hemos dicho muchas veces, escúchame bien lo siguiente, que hay tres clases de enfermedad. Número uno, la natural. Número dos, hipocondriaca. Número tres, psicosomática. ¿Ok? La natural es cuando está calorón y tú sales todo abrigado y todo te pega una insolación, muchacho. O que está haciendo un friazo, está nevando y tú sales todo como bien veranero y regresas todo con pulmonía, y esa es una enfermedad natural, tú te la buscaste. O por ejemplo cuando llega el verano y llegan las alergias, son enfermedades naturales. ¿Por qué? Porque el hombre ha contaminado tanto el polen en el medio ambiente que ahora todo lo que suelta los árboles te hace daño. ¿Sabes quiénes inventaron las pildoritas esas para la alergia? Los mismos que inventaron el abono. Abonas, los arbolitos crecen rápido, pero ese abono, después cuando el arbolito crece, entonces ese abono, el polen que suelta, está contaminado, entonces te causa alergias. Y las alergias dijeron, ok, pues ahora ya causamos eso, vendemos el polen y también, el abono, y también vendemos las pastillitas para la alergia. Doble negocio para nosotros. Ellos se enriquecen, tú te degradas, tu salud se degrada, todo se degrada. Por eso en este mundo la mentalidad de los mundanos, la mentalidad de los de afuera es: el pez más grande se come al más pequeño, el más fuerte le gana al más débil. O sea, a ellos no les importa, con tal de hacer dinero, que a ti te cargue patas de catre. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no nos creó para estar enfermos. Las enfermedades, inclusive cuando te digo las hipocondríacas, es cuando viene y luego llega la hermanita, ay, no sé, me duele aquí, me duele, y de repente te acuerdas, ay, a mí también, desde ayer me andaba doliendo cuando me agaché. Pero si hace un segundo no te acordabas. Ay, sí, pero aquí cuando te vi me dolió. O está alguien y luego de repente está predicando. Está predicando el pastor Juan de Dios y empieza: al ratito ya se me están durmiendo 2 o 3. Deja de bosteciar, no vas a dormir. Les digo. ¿Y cuál es la enfermedad psicosomática? A mí las puedes buscar, ok, haz tu research, no me la estoy sacando debajo de la manga, haz tu research, o sea, haz tu investigación. ¿Y cuál es la investigación? ¿Cuál es la enfermedad psicosomática? Las enfermedades, escúchame bien en esto, las enfermedades del alma. ¿Sabes cuáles son las enfermedades del alma? Depresión, cáncer, ansiedad, presión arterial, diabetes, colesterol, tumores. La Biblia habla de los tumores, de la calentura y de todo eso. Y dice que son enfermedades que Dios les mandó a ¿quiénes? A los filisteos cuando se habían tomado el arca. Y dice: Dios, sé obediente a mi palabra y las enfermedades que mandé a los filisteos no te tocarán a ti. Aleluya. Hay muchas enfermedades, pero las enfermedades más terribles son las enfermedades del alma. Por eso hoy en día el cáncer se está desarrollando así. Tú escuchas, se murió de cáncer, el Papa tiene cáncer, gloria al Señor, y así, puro de eso. No es cierto, escucha, pura de esa. No le deseo nada, ¿no? Sino simplemente se escucha el cáncer por todos lados. ¿Por qué? Porque el pecado ha corrompido tanto que está enfermando a las personas. ¿Cómo se produce la enfermedad en el alma? A través del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado viene y te raja el alma. Y cuando tienes una herida en el alma se infecta. Y cuando ya está infectada, ¿qué es lo que pasa en una enfermedad natural? Su pura pus. Entonces, esa pus, ¿de dónde? Mira, con esto te compruebo las enfermedades del alma, por ejemplo, el colesterol, la diabetes y todo lo demás. ¿Cómo se produce la diabetes? Por un susto, por una emoción. O una emoción, una alegría muy grande. Imagínate, hasta que te alegres, te produce enfermedades. Pero eso es cuando estás enfermo del alma. Por eso te digo, yo necesito perdón de Dios. Amén. Pero yo necesito hacer frutos Amén. dignos de arrepentimiento. Obras dignas de arrepentimiento.
Amén. Por eso es que dice la palabra, vuelvo al principio, pides y no recibes porque pides mal, porque te arrepientes de aquí de tus labios, pero aquí en tu corazón no hay un arrepentimiento genuino. Vuelves y si tratabas mal a la suegra, la sigues tratando mal. Ay, Dios.